Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy nos vamos a empezar a reunir en este lugar después de este tiempo tan difícil que hemos estado pasando y pues ha llegado el tiempo de reunirnos nuevamente, poquitas personas, pero vamos a reunirnos acá como congregación y los demás hermanos están allí en sus casas escuchando la palabra. Así que los bendecimos, los saludamos a todos los hermanos que se encuentran en este lugar y pues vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en este día. Tener ese tiempo de adoración, de alabanza también al Señor y pues escuchar su bendita palabra. Así que hoy nosotros vamos a continuar con nuestro estudio que venimos trabajando durante este año y es atesorando para las palabras de vida eterna. Son todas aquellas palabras que el Señor Jesús habló a sus discípulos para formar la iglesia y ellos a la vez la publicaron por todo el mundo. Hoy esta palabra está siendo para nosotros también para edificar la iglesia y edificar nuestras vidas. Así que vamos a estar atesorando hoy la palabra de Mateo 9, capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Vamos a leer ese versículo. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la palabra que Dios va a estar hablándonos en este día y el tema para este día es: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí nosotros vemos la naturaleza y el objetivo de la misión del Señor Jesucristo. Esa fue la naturaleza del Señor Jesús, venir a esta tierra para mostrarnos la misericordia y salvar a la humanidad. Amén. Así que vamos a orar y colocamos este tiempo delante de la presencia del Señor. Allá los invito a los hermanos que están en casa para que dispongan su corazón, cierren sus ojitos y oremos al Señor. Padre del cielo, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia en este día, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor, reconociendo que tú estás en los cielos, Señor, y que desde los cielos, Señor, tú escuchas, Señor, nuestra oración, nuestra petición. Y tú en este día, Señor, quieres enseñarnos, Señor, esta palabra, Señor, y pedimos que a través de esta palabra nosotros podamos edificarnos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, y que podamos a la vez edificar a otros hermanos con esta palabra, Señor. Dejamos este tiempo delante de tu presencia y pedimos la dirección de su Santo Espíritu para que Él hable a través de mí. Yo dependo de tu Santo Espíritu, dependo de tu presencia y te pido, Señor, que tú estés hablando a través de mí. Te lo pido hoy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, después de esta introducción, nosotros vamos a dar inicio a la palabra y entramos en el tiempo de hablar acerca de este pasaje. Y para eso vayamos allí al pasaje de Mateo 9, capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Y vamos a leer todo ese pasaje y hacemos unos comentarios de lo que el Señor nos está diciendo acerca de esta palabra. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 9, capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la palabra que vamos a estar hablando y que Dios pues nos esté hablando a nuestro corazón en esta mañana. Aquí en este pasaje nosotros vemos, como también nos lo muestra allí en el libro de Mateo, Lucas capítulo 2, versículo 14 también. Pero dice que nos muestra acá que Mateo era un hombre que era un cobrador de impuestos. Allí en el libro de Mateo, Marcos capítulo 2, versículo 14, también nos habla de este mismo hombre Mateo. Pero era llamado también Leví, hijo de Alfeo. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea, el lugar donde se recaudan todos los impuestos de la región, del país, del estado, ¿cierto? Estos son los recaudadores de impuestos y el lugar donde se llegan todos los tributos públicos. A nadie le gusta, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, a nadie le gusta que los cobradores de impuestos le estén allí o le sientan, uno como que tiene como celo con los cobradores de impuestos, porque estamos tan mal acostumbrados que ojalá todo nos quedara para nosotros y que aún no pagáramos ni impuestos, pero Dios nos manda que debemos de pagar ¿qué? También nuestros impuestos por lo que tenemos. El Señor Jesús sencillamente le dice aquí una palabra a Mateo, le dice una palabra muy sencilla, pero con gran autoridad, con gran poder. Le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo aquí al recibir esa palabra del Señor Jesús? Mateo respondió a su invitación. Él respondió a esa invitación que le hizo el Señor Jesús. Dejó aquí su negocio, su trabajo, la recaudación de impuestos y se dispuso a seguir al Señor Jesús. Mateo escribió también este mismo evangelio, relató el evangelio de San Mateo. Amén. Después vemos a Mateo que procuró llevar a sus hermanos allí al lugar donde estaban el Señor Jesús. Procuró llevar a todos esos fariseos, a todos los cobradores de impuestos, y hizo una reunión allí en la casa de él. Invitó al Señor Jesús y llevó a todos estos publicanos y fariseos con el propósito de que vieran y conocieran al Señor Jesús. Sabía que la gracia y la misericordia del Señor Jesús podía hacer grandes cosas en estos fariseos y podía cambiar los corazones de ellos, de sus compañeros. Estos compañeros de Mateo ellos se suponían que su corazón, su alma, ellos estaban bien, que no tenían enfermedad en su alma, no necesitaban del médico espiritual que es el Señor Jesús. Pero Mateo, como los conocía, pues los invitó para que ellos tuvieran un encuentro personal con el Señor Jesús. Pero ellos no querían ellos se sentían íntegros, ellos se sentían buenos en todas las áreas de su vida. El Señor Jesús les dice a estos fariseos, a estos publicanos, a estos recaudadores de impuestos, después de que estuvieron hablando, Él llega y les dice, ir y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque el Señor conocía el corazón de ellos, sabía lo que ellos pensaban en su mente, en su corazón, sabía qué situación tenían ellos y cómo estaba su alma y que necesitaban del Salvador, el Señor Jesús. Por eso les dijo, vaya, ir y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Aquí el Señor Jesús les está citando una palabra que está en Oseas 6:6, y en Oseas 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús quería ¿qué? Más misericordia que hacer ritos o sacrificios, que eso no servían para nada. El Señor Jesús se compara a sí mismo como un médico que va a donde están los enfermos, que necesitan ser sanados.
Y el Señor Jesús, como médico de médicos, Él no va a rehusar atender a aquellas personas que se encuentran enfermas de su alma, que necesitan necesitan acercarse a Él, que necesitan del Señor Jesús para ser sanados de esa alma enferma, de ese pecado que los puede llevar al infierno. El llamado del Evangelio es un llamado aún al arrepentimiento, un llamado para que cambiemos nuestras maneras de vivir, nuestros pensamientos, cambiemos nuestros malos pasos, nuestros malos caminos que de pronto tenemos. Entonces, ese es lo que el Evangelio quiere enseñarnos, a que nos vaya un evangelio de arrepentimiento, de perdón, de buscar a Dios, de buscar el mejor camino que es Cristo Jesús. Amén. Los hijos de los hombres, si no fuéramos nosotros pecadores, pues no hubiera necesidad de que el Señor Jesús hubiera venido a esta tierra. Pero el Señor Jesús vino porque el mundo está perdido y necesitado del Señor Jesús. Ahora nos surge una pregunta, o resumimos este pasaje primero. Y dice: el Señor Jesús nos deja bien claro la naturaleza y el objetivo de su venida. Él no vino a tener audiencia entre los que se creen justos. Su misión es buscar y llamar al arrepentimiento a los que están convencidos de ser miserables y pecadores, necesitados de una salvación, de el Salvador y Sanador, o sea, del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora nos surge una pregunta acá, y la encontramos ahí también en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 12. Encontramos acá lo que nos dice, vamos a leer ahí versículo 10 al 12. Dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces acá nosotros vemos, o podemos recordar, que Mateo, su deseo era llevar a todos estos publicanos para que conocieran al Señor Jesús. Estaban reunidos en la casa de Mateo con el Señor Jesús y los publicanos y los recaudadores de impuestos que estaban allí. Entonces ellos hacen acá una pregunta, que por qué los publicanos y pecadores comen con el Señor Jesús. Entonces acá lo que nosotros vemos es que al escuchar el Señor Jesús eso, dice al oír eso el Señor Jesús, dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hablar de todo este relato? El Señor Jesús, vemos la necesidad que había de urgente, del caso de los publicanos y pecadores, porque ellos eran ¿qué? Pecadores, y necesitaban el arrepentimiento, necesitaban ser sanos de su alma que estaba enferma, llena de pecado. Estos publicanos y pecadores nos representan hoy en día a toda la humanidad que hay en este mundo miserable y pecadora, que está enferma del pecado, por no creer, a veces no creer en el Señor Jesús, y por las cosas que hacen en este mundo que van en contra del Señor. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto qué nos está diciendo acá? ¿O qué podemos nosotros concluir a través de esto? Que todos
nos incluyen a toda la humanidad. Todos los seres humanos necesitamos del Salvador, del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Todo aquel que no recibe a Cristo Jesús sigue enfermo de su alma llena de pecado. Pero si va a Cristo Jesús, Él es el sanador de nuestra alma. Él fue el que pagó el precio en la cruz de Calvario por nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado y nos declaró sanos, sin enfermedad de pecado. Amén. Así que vemos nosotros acá que estos fariseos se creían sanos porque creían que ellos estaban haciendo las cosas bien. Nosotros podríamos de pronto terminar este mensaje con esta sola palabra, con este único punto. La pregunta es, ¿quiénes son los necesitados del Salvador y Sanador del Señor Jesucristo? La respuesta es que toda la humanidad, toda la gente, toda la humanidad, todo el que respira aquí tiene necesidad del Señor Jesucristo, porque somos pecados. Recordemos que por la herencia, por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad trae la tendencia, el pecado, trae ese pecado original, ese pecado de herencia, y es para toda la humanidad, hasta los niños recién nacidos, hasta los niños nacidos aún dentro del cuerpo de la iglesia de los hermanos necesitan de Cristo Jesús, necesitan encontrarse con el Señor Jesús. Amén. Así que la venida del Señor Jesús es para todos los pecadores de todos los tiempos. Amén. El Señor Jesús, al ser acusado por los publicanos y fariseos, les aclara cuál era el objetivo de él. Y el objetivo de él es que es claro, ¿cierto? Él vino ¿a qué? A sanar a los enfermos del alma, a perdonar a todos los pecadores, a toda la humanidad que estábamos separados de Cristo Jesús, de Dios. Había una pared entre Dios y nosotros a raíz del pecado. Y a raíz de Cristo Jesús, que vino a nuestra vida, Él vino a pagar el precio y a reconciliar a todos aquellos que estábamos enfermos, toda la humanidad. Todos éramos enfermos, pero a raíz de conocer a Cristo Jesús, hoy podemos decir que tenemos salvación y vida eterna, que ha sido restaurada nuestra alma enferma. Pero el problema más grande que hay es que multitudes se imaginan que ellos andan bien, que ellos no tienen pecados, que ellos de pronto dicen, yo creo en Dios, pero lo creen tal vez de una forma tradicional, de una forma religiosa, pero no han tenido un verdadero encuentro con el verdadero Señor Jesucristo, que es el que restaura y sana y quita el pecado de nuestra alma pecaminosa. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y ellos piensan que están bien, pero la realidad es que necesitan del Señor Jesús. Hoy vamos a ver, así que nosotros vamos a ver quiénes son los que realmente están enfermos del pecado y que necesitan del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir estos versículos acá? Todo hombre que ha cometido pecado, o sea, toda la humanidad, todos según Romanos 3:23, está enfermo del alma y necesita de alguien que le ayude y sane. Solo el Señor Jesús, el gran médico de las almas, lo puede sanar. Eso es lo que lo puede sanar y llevarlo a un verdadero arrepentimiento. Eso es el único que puede hacer el Señor Jesús, o es lo que Él hace y vino a hacer para todo aquel que quiera aceptarlo, que quiera recibirlo. Él es el médico, Él es el sanador de nuestras almas. Solo el Señor Jesús es el gran médico de las almas, lo puede sanar y ser llevado a un verdadero arrepentimiento. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos nosotros a ver nuestro primer punto. Vamos a ver 5 puntos en esta mañana. ¿Quiénes son los que se creen
sanos, pero necesitan al Señor Jesús. Para eso nosotros vayamos allí al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Aquí nosotros vamos a ver quiénes son los que necesitan, los que se creen sanos, pero necesitan al Señor Jesús. Dice en Mateo 9:13, dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Recordemos que esto se lo dijo el Señor Jesús, ¿a quiénes? A los fariseos y publicanos. O sea, hoy nos lo está diciendo a nosotros. Si de pronto no entendemos, tenemos que aprender a conocer que tenemos que aprender a conocer y a saber qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Entonces, vamos a ver qué nos dice hoy la palabra a través de esto y quiénes son los que realmente necesitan al Señor Jesús. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. De pronto a estas personas les gustaba hacer ¿qué? Muchos sacrificios, ritos, pero eso no les servía de nada. Delante de la presencia del Señor Jesús, eso no les servía de nada. El Señor Jesús quiere que nosotros seamos diferentes. Dios quiere y prefiere tener corazones rectos, llenos de verdad y misericordia, que personas llenas de sacrificios. ¿De qué le sirve a veces sacrificarse, hacer tantas cosas? Hacer novenas, subir por allá a las montañas, adorar a ídolos y de rodillas, de los 10 pies descalzos. ¿Y eso de qué le sirve? No, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón recto, lleno de verdad y de misericordia, y no hacer sacrificios, que eso no van a ayudar a la salvación de nadie. Amén. El Señor Jesús aclara a Él que Él prefiere la misericordia por encima de los ritos sacrificiales religiosos de la ley mosaica o ceremonial. El Señor dice que Él prefiere tener gente que sea misericordiosa, y para ser misericordiosa tenemos muchas personas al lado nuestro que necesitan ayuda, colaboración, que necesitan aún ser sanados de su corazón, y para eso necesitamos nosotros hablarles de Cristo Jesús para que ellos vayan allá y puedan sanar su alma enferma de pecado. Porque ¿de qué les sirve tener ahí, hacer tantos ritos y si no pueden sanar su alma? Si esos ritos no lo van a llevar a sanar su alma verdaderamente. El Señor Jesús no quiere una religión que contenga meros reglamentos, porque a veces las religiones están llenas de reglamentos y no tengan ningún tipo de misericordia. Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, nos movamos en compasión, y esa compasión debe ser expresa con misericordia por los caídos, los necesitados, y esa misma misericordia va a procurar que levantar a aquellos que están caídos y necesitados. El Señor Jesús ordena guardarnos y separarnos de las contaminaciones, o sea, de aquellas personas que viven haciendo cosas que van en contra de Dios. Porque hay personas que hacen cosas que van en contra de Dios. Y nosotros que ya conocemos la verdad, que caminamos como verdaderos hijos de Dios, que conocemos lo que es la misericordia, quiero y no sacrificios, nosotros debemos de aprender a distinguir con quién también nos podemos unir o reunir, o hablar o conversar o tener un tiempo de cercanía, de conversación. Nosotros tenemos que hacerlo, pero con las personas que tenemos afín. Porque ¿de qué nos sirve nosotros ponernos a hablar con un idólatra? ¿De qué nos sirve nosotros ponernos a hablar con un brujo, con un hechicero,
con una persona que le gusta leer las cartas, que le gusta leer el tabaco, el cigarrillo, la taza de té o el chocolate o el café, todo eso, esas cosas, ¿no? Que porque para todo hay. Entonces el Señor nos quiere decir que nosotros no debemos de juntarnos, reunirnos, tener conversaciones con ellos, porque estaríamos uniéndonos a ellos. Nosotros debemos de acercarnos a aquellas personas que requieren ser sanos de su corazón. A ellos también se les puede hablar, pero una cosa es hablarles, otra cosa tener o compartir con ellos mucho tiempo. O sea, nosotros no debemos de tener conversaciones con aquellos que practican las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, que practican todas aquellas cosas que van en contra del Señor Jesús, en contra de su palabra. Nosotros no debemos de tener comunión con esas personas. Así que vemos acá que el Señor Jesús les estaba diciendo a estos fariseos, que es el primer grupo que fariseos y publicanos, que ellos necesitaban ser sanados del alma, necesitaban ser sanos del alma. Que de qué les servía hacer tantos sacrificios si no tenían misericordia con los que los rodeaban, con los que estaban alrededor de ellos, que necesitaban realmente que fueran guiados, direccionados, o al menos para que ellos entendieran la palabra de Dios. Supuestamente ellos entendían y conocían la palabra también, la Torá en ese tiempo, pero no la practicaban, les gustaba más que los sacrificios. Así que nosotros podemos ver acá quiénes son los que se creen sanos pero necesitan al Señor Jesús. Entonces podemos concluir en este punto: todos los hombres que están practicando una religión de muchos reglamentos, sin nada de misericordia, necesitan urgente al Dios misericordioso que nos amó hasta la muerte de cruz. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Es el único que nos ha amado hasta la muerte en la cruz. Amén. Vamos a ver nuestro segundo punto. ¿Quiénes son los que se creen sanos pero necesitan al Señor Jesús? Aquí en Isaías capítulo 1, vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 16 al versículo 18, dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso nos habla de ¿qué? De arrepentimiento, de confesión de pecados, de cambio de nuestra naturaleza, de nuestra vida, que si estábamos practicando esto debemos de cambiar. O sea, el Señor nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos de hacer para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra alma enferma. O sea, si nosotros vemos ahí el título de ese pasaje ahí en el versículo 10 de Isaías 1:10 dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. O sea, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y el Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Sacar todo aquello malo y aprender a buscar el bien, a restituir al agraviado, a hacer justicia al huérfano y amparar ¿a quién? A la viuda. Eso es lo que nosotros debemos de hacer para poder ¿qué? Sanar y poder hacer esa misericordia. Muchos siglos antes, vemos acá
que esto fue escrito muchos siglos antes. Pero el apóstol Juan, allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, él repite prácticamente este mensaje. Y dice aquí, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces acá nos está repitiendo prácticamente el mensaje de Isaías. Si dice, si alguno dice amar a Dios, y si nosotros nos ponemos a hablar con alguien, dice, ¿usted quiere a Dios? ¿Usted cree a Dios? Sí, 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 pero realmente dice que no. Es como si dijeran que no. Sí, yo amo a Dios, dicen sí. Yo amo a Dios, pero aborrecen a su hermano. Son mentirosos. Y si aborrecen al hermano, si aborrecen y son mentirosos, ¿qué podemos decir? Que cómo está su corazón, cómo está su alma. Pues un alma enferma, un alma pecadora, un alma que necesita ser restaurada, que necesita un encuentro personal con el Señor Jesús, que necesita ser sanada su alma para poder hacer misericordia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, es triste que a veces entre los hermanos se odien, haya peleas, haya contiendas, y dicen conocer a Dios. Dicen yo amo a Dios, pero hay contiendas, hay peleas, hay conflictos entre los mismos hermanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no conocen a Dios. Y dice ahí, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Imagínense, eso es para que nosotros pensemos, realmente si despreciamos a nuestro hermano, le hacemos maldad, le hacen daño, le hacen agravio al hermano, ¿cuánto no le harán a Dios que no lo si han visto al hermano, lo hablan, charlan con él, o han tenido tiempo de compartir y lo odian, le hacen estas cosas? ¿Cómo será Dios a quien no lo han visto? ¿Cómo se comportarán? Y dicen, yo amo a Dios. Ay, sí, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, tan fiel. Pero gracias a Dios que ha sido fiel, sí, con toda la humanidad. Y nos quiere que nosotros le conozcamos. Los líderes y el pueblo de Judá decían que ellos amaban a Dios por sus ceremonias religiosas, pero al Señor le importaba más acercarlos para que ellos pudieran entender que es la mejor tener cercanía con aquellas personas que estaban a su alrededor y que se interesaran más por los débiles, los necesitados, los agraviados, los huérfanos y las viudas que necesitaban de pronto de ayuda, necesitaban una mano para levantarlos, para sustentarlos. Por eso la palabra de Dios nos dice ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto nos quiere decir que nosotros, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, nos acercamos, podemos, ¿qué? Ser sanos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Amén. Amén. Sabemos que la limpieza viene ¿por quién? Por el Señor Jesús. Es el único que nos puede limpiar, el único que puede restaurar nuestra alma. Si tenemos un alma pecaminosa, dañada por el pecado, el único que puede juzgar y el único que puede limpiarnos y el único que juzgó el pecado y lo llevó fue el Señor Jesús por toda la humanidad. Pero para eso necesitamos acercarnos a Él, para eso necesitamos conocerlo, para eso necesitamos confesar que necesitamos del Salvador, que tenemos una enfermedad en nuestra alma, en nuestro corazón, y que necesitamos que eso sea limpiado en nuestro corazón y nuestros pecados serán emblanquecidos, limpios. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué podemos nosotros definir en este pasaje? Dice, todos los hombres
Dicen amar a Dios, pero no aman a los débiles y agraviados a que están a su lado. Necesitan la limpieza del Señor Jesús, que ofrece para él pecado de injusticia. Amén. O sea, necesitamos del Señor Jesús para ser limpios de nuestro pecado y nuestra enfermedad del alma. Vamos a ver nuestro tercer punto en esta mañana. ¿Quiénes son los que se creen sanos pero necesitan al Señor Jesús? Tercer punto, lo vemos aquí en el libro de Santiago. Vayamos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí nosotros vemos aquí otro grupo de personas que necesitan la sanidad del alma, de un alma pecadora, de un alma que necesita ser restaurada. ¿Y quiénes son? Los de doble ¿qué? Ánimo. Les dice, purificad vuestros corazones. ¿Será que en la iglesia del Señor hay personas de doble ánimo? Claro, hay por cantidad, hay muchos. Porque desafortunadamente el doble ánimo es que un momento quieren una cosa, al otro quieren otra cosa. Una persona de doble ánimo esta persona intenta a veces aferrarse a Dios, pero a la vez quiere ¿qué? Aferrarse a las cosas del mundo. Es una persona que con el alma enferma, tiene un alma enferma y es una alma muy débil. Esta persona pues se deja manipular o se deja llevar para un lado, para el otro. Santiago dice, purificar los corazones, está invitando a limpiarse del adulterio espiritual, porque el corazón lo tienen dividido entre Dios y el mundo. ¿Esos son los qué? Los de doble ánimo. Un día quieren seguir a Dios y se sienten fervientes buscando a Dios y quieren adorarlo y quieren seguirle. Pero salen y de un momento a otro, ¿qué? Se les olvidó lo que estaban diciendo de Dios o lo que estaban haciendo. Y empiezan a ver más el mundo y se dejan llevar por las cosas del mundo. O sea, es un alma que está dividido entre Dios y el mundo. Es una persona que vacila entre la fe y la incredulidad, como las olas del mar. ¿Recuerda cómo son las olas del mar? Las olas van para allá, para acá, para allí, para allá, se mueven en diferentes sentidos, o de un lado a otro. Son llevados como las olas del mar. Se dejan llevar para donde más los llame la vista o el oído escuche, se dejan llevar muy fácilmente. Esa es una persona de doble ánimo y quiere decir que está enfermo su corazón, está enferma su alma, que en su alma hay pecado. Por eso no puede tomar una decisión a quién seguir. El ojo del hombre de doble ánimo está lleno de ¿qué? No está lleno de luz, sino está lleno de ¿qué? De tinieblas. Es más las tinieblas que hay en su ojo porque mira más las cosas del mundo que la luz que le trae dirección. Por eso les gusta a las personas, les gusta más andar en el mundo que seguir las cosas de Dios. Porque Dios trae luz. Y en la luz todo se descubre, todo se ve. Pero cuando hay tinieblas, en oscuridad, muchas cosas quedan ocultas. Y hay personas que les gusta moverse en esas oscuridades, en esas tinieblas, porque no les gusta ser ¿qué? Descubiertos.
Y esas son las personas de doble ánimo. Trabajan en una cosa y andan en otra también. Quieren agradar a Dios y quieren agradar al mundo. Este hombre de doble ánimo cree estar sano del alma. Se imagina, ¿no? Pero si yo estoy bien, yo todo lo veo claro, yo todo lo veo bien, yo entiendo. Pero la realidad es que no, porque a veces están mirando a Dios y otras veces están portándose como un adúltero espiritual. Un adúltero, o sea que está mirando a las cosas del mundo, o sea, está haciendo a un lado a Dios, está siendo infiel con Dios, porque no anda como verdadero hijo de Dios o como un creyente que realmente ama a Dios, porque su alma está enferma y le gusta andar más en las cosas del mundo, en las cosas que ofrece el mundo y las tinieblas que de pronto le ocultan su forma de ver y de pensar y sus actuaciones. Así que vamos a ver quiénes son los que necesitan del Señor Jesús y que se creen sanos, pero que necesitan al Señor Jesús. Entonces aquí vemos a quiénes, a los de doble ánimo. Entonces vamos a definir acá todos los hombres de doble ánimo que intentan aferrarse a Dios, pero sin soltar el mundo. Hay muchas personas que les gusta, ¿verdad? Quieren estar con Dios, pero no, los atraen la familia, los deportes, los paseos, los carros, las fincas, las propiedades, todas las cosas que hay en el mundo, los deleites. Eso es lo que los atrae y los lleva ¿a qué? A ese lugar. Esa es la persona de doble ánimo. Entonces está enferma su alma. Dice, todos los hombres de doble ánimo que intentan aferrarse a Dios, pero sin soltar el mundo. Todo hombre que comete adulterio espiritual e infidelidad con Dios. Vamos a ver nuestro cuarto punto. ¿Quiénes son los que se creen sanos, pero necesitan al Señor Jesús? Cuarto punto. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiere arrepentido. Entonces aquí, ¿qué nos muestra la palabra del Señor? Nos está diciendo acá, o les está diciendo acá, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos eran que vienen a las iglesias o empiezan a ir a la iglesia o empiezan a conocer del Señor, de Dios, y se aferran tanto a Dios, se sienten tan enamorados que quieren ir y estar a toda hora y conocer y aprender más del Señor? Pero pasa un tiempito y ya se les acabó ese amor. Esas personas, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿será que hemos perdido el primer amor? ¿Será que hemos perdido el amor por Dios? ¿Será que en ese tiempo de pandemia, en vez de avivarnos, en vez de buscar más la presencia de Dios, en vez de interesarnos de buscar, de orar, de clamar, de estudiar la palabra, de sentir que la presencia de Dios esté en nuestro corazón, ¿será que nos hemos enfriado? ¿Será que nos hemos hecho a un lado? ¿Será que hemos dejado ese amor? Espero que ahora que se inicia la apertura de la iglesia y empezamos a congregarnos, esperamos que muchas personas vuelvan a la iglesia. Ojalá
que no vayamos a salir con sorpresas de que no, que muchos hermanos ahora perdieron su primer amor. ¿Y cómo pierden su primer amor? Porque empiezan a mirar más las cosas en otro lado. Les empiezan a interesar otras cosas más que aún ir a buscar la presencia de Dios. Ahorita la gente dice, ay, no, pero es que en la iglesia de pronto se contamina uno. En la iglesia de pronto llega uno contaminado y nos enfermamos. Esa es la excusa de las personas. Pero hay otros que llegan, pero si uno se pone a ver a esas personas son las que están por allí en los supermercados, por allá en otros lugares, en los centros comerciales, paseando. Para eso sí no hay contaminación. Qué triste que una persona diga, no, yo no voy a la iglesia porque es que me contamino. No. Tenemos que ir a la iglesia a buscar. Si realmente somos hijos de Dios, debemos de buscar la presencia de Dios con todas las medidas de seguridad. Lógico que no nos podemos desbandar a que vamos a llenar esto. No, tenemos que actuar como hijos de Dios, prudentes. Y si alguno está enfermo, pues mejor no venga. Pero si está sano y se siente bien, pues venga. Con sus tapabocas, sus medidas de seguridad, y pues Dios también nos va a guardar. Pero si las personas prefieren irse a jugar, a hacer deporte, a montar bicicleta, a mirar televisión o a irse a centros comerciales o de paseo, pues quiere decir que han dejado ¿qué? Su primer amor, que ya a Dios no les interesa. Y a eso se refiere esta palabra. Y la palabra ahí les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Dios quiere, no, ojalá que Dios no nos vaya a quitar la poca luz que de pronto tengamos. Dios quiere avivar, quiere que ese candelero prenda, sea avivado, tenga buena llama, tenga de buena luz, que se siente el fervor, el amor por Dios, por el Señor Jesucristo en nuestras vidas, si realmente somos verdaderos hijos de Dios. En Éfeso era una iglesia carente de amor. Era más importante, era una de las ciudades más importantes de Asia. De acuerdo a algunos testimonios antiguos, esta ciudad era residencia de Juan antes y después de la prisión de allí en la isla de Patmos. La vitalidad de espiritual se desprende del amor de Dios, del Señor Jesús, y no podemos dejar que ese amor de Dios se degenere en nuestras vidas ni en la iglesia. Tenemos que avivarlo, por eso tenemos que congregarnos, por eso tenemos que buscar, leer la palabra, congregarnos, adorar al Señor para que nuestra alma, nuestro corazón se avive cada día más. Porque dice la palabra, dice, vendré pronto a ti. No se refiere a la segunda venida de Cristo, sino al regreso espiritual para bendecir o juzgar. Dios quiere bendecirnos o también ¿qué? Juzgarnos. Amén. Dice, quitaré tu candelero quitaré tu candelero. Una congregación o un creyente puede seguir existiendo o yendo a la iglesia o existiendo en esta tierra, pero dejó de ¿qué? De dar luz. Ya no da luz. Menos va a dar luz en las tinieblas. O sea, lo cogieron la luz, las tinieblas, y lo absorbieron. Dejó su primer amor. ¿Has dejado tu primer amor? ¿El amor a quién? A Cristo. ¿Será que muchos hermanos? La pregunta está, ¿será que en este tiempo muchos hermanos se han enfriado? ¿Han dejado su primer amor su primer amor hacia el Señor Jesucristo? Ahora aman más el deporte, aman más otras cosas, aman más el mirar televisión y otra serie de cosas que no tienen nada que ver con el amor de Dios.
Este es el creyente que ha falseado la primera fe. O sea, quiere decir que no ha guardado la primera fe. El amor, la fe en Cristo Jesús. Dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice, por tanto, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Para con todos los santos. O sea, él conocía la iglesia. Él aún habla y dice allí que la iglesia de Éfeso era una iglesia donde ellos practicaban el amor, y había el amor, pero después de cierto tiempo que se enfrían, se había acabado. Después de tantos años ya se había acabado el amor. Ya se había vuelto una rutina amar a Dios. Después de tal vez que 30 años, ¿no? Ya se olvidó, ya se acostumbra uno a dejarse enfriar y ya, si vamos bien, si no vamos, pues también. Eso es lo que es dejar el primer amor. Ese ferviente amor que había dado lugar a una obediencia estéril a la fe sin amor. Una iglesia que a veces de pronto dice funciona o están o van a la iglesia, pero a veces no tienen fe. Necesitamos tener fe y tener un corazón avivado, siempre amando, buscando la presencia del Señor Jesús. Podemos nosotros definir este pasaje de quiénes son los que se creen sanos, pero necesitan al Señor Jesús. Entonces podemos decir que son todos los hombres que aunque tienen fe por rutina, porque a veces van muchos a la iglesia, pero van por rutina, por cumplir. Ya no tienen un amor ferviente para el Señor Jesús. Ya no son luz en medio de las tinieblas. Hombres que cayeron en la rutina religiosa. Triste que en la iglesia haya hombres o mujeres, personas o creyentes que dicen venir a la iglesia, pero lo hacen por rutina, por una rutina religiosa. No, Dios quiere un corazón avivado. Dios quiere que nos sintamos la presencia del Señor. Que todos los días y en cada vez que nos reunamos delante de la presencia del Señor tengamos un motivo, y es alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús con un corazón ferviente y alegre todos los días. Amén. Vamos a ver nuestro quinto punto en esta mañana. ¿Quiénes son los que se creen sanos pero que necesitan al Señor Jesús? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, del versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres tibio, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto le acontecía a la iglesia de la Odisea. Recordemos que esa iglesia era una iglesia próspera, rica, pudiente, que decían tener muchas riquezas, pero a la hora de la verdad ellos no tenían nada. O sea, era una iglesia que vivía como iglesia, parecía una iglesia, aparentaba una iglesia, pero era ¿qué? Fría. A nosotros nos pasó un caso con mi esposa. Una vez fuimos a hablar con unas personas que nos enviaron de la iglesia, a hablar con esas personas, y allí en medio de la charla, de la conversación que estábamos teniendo con ellos nos preguntaron, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre una discoteca y una adoración o una alabanza en una iglesia?
¿Qué diferencia hay? Si allá en la discoteca ya se abrazan, bailan y es todo con luces. Y si uno va a una iglesia, también las luces apagadas o a media luz y allá la gente saltando y alegres y todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso es algo real, ¿verdad? Nos ponemos a pensar y sí, en las cosas del Señor debe ser en santidad, en rectitud. Las luces de nada agregan para la adoración, para la alabanza de Dios. Dios no va a tener en cuenta las luces, el destello de luces, no. Él quiere una iglesia santa, pura, avivada, llena de fe, de conocimiento, de la revelación del Señor Jesús, que nos gocemos en la presencia, pero sin necesidad de oscuridad, porque los que hacen en la oscuridad es como si andaran en tinieblas, es como si estuvieran ocultando las cosas que están haciendo. Amén. Entonces no demos mala impresión. Si somos una iglesia de Cristo, vivamos como hijos de Dios, como cristianos, que damos testimonio que vivimos en la luz de Cristo y una iglesia avivada. Que ojalá no nos dejemos llevar a todas esas cosas, porque estamos desvirtuando, estamos cambiando la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es luz en medio de las tinieblas, no oscuridad en medio de la iglesia. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos en nuestra iglesia? Ahora la moda es eso, luces, cámaras, todas esas cosas y poco de situaciones que se están viendo en las iglesias, danzas, rumbas, prácticamente rumbas. Eso no le agrada a Dios. Eso no es adoración para el Señor. Estos creyentes piensan que un poco de religión es mejor que ninguna. Confunden un estado de falsa seguridad. Piensan que, si es mejor estar un ratico con Dios y el resto en el mundo. El resto fríos, ¿para qué? Tanta iglesia, ¿para qué tanto reunirnos, no? Sabiendo que la reunión, cuando nos reunimos, dice que cuando el pueblo de Dios se reúne, hay unidad, dice allí envía Dios bendición y vida eterna. Vamos a terminar este pasaje. ¿Quiénes son los que necesitan? Los que se creen sanos pero que necesitan al Señor Jesús. Son todos los hombres que tienen orgullo espiritual, porque tienen un poco de religión, pero creen estar muy bien sin necesidad de nada. El hombre que se apoya en su orgullo y no en Cristo y su palabra. Esa es la conclusión de este pasaje. Ahora vamos a concluir en esta mañana, vamos a dar las conclusiones. Y la primera conclusión que nosotros vemos en esta mañana: los hombres que se creen sanos del alma, pero necesitan urgente al Salvador y sanador. Son todos los que practican una religión que muchos, con muchos reglamentos, sin nada de misericordia. Segundo, ¿quiénes son los que necesitan urgente al Salvador? Son los que dicen amar a Dios, pero nunca aman a los débiles, agraviados y que están a su lado. Tercera conclusión: los hombres que se creen sanos del alma, pero necesitan urgente al Salvador y sanador, son los de doble ánimo que intentan aferrarse a Dios sin soltar al mundo. Cuarta conclusión: los hombres que se creen sanos del alma, pero necesitan urgente al Salvador y sanador. Son los que tienen una fe por rutina, pero ya no tienen amor ferviente para el Señor Jesús. Y vamos a ver la última. Los hombres que se creen sanos del alma, pero necesitan urgente al Salvador y al sanador, el Señor Jesucristo. Son los que por tener un poco de religión tienen orgullo espiritual. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana,
y después vamos a estar pasando a la celebración de la Santa Cena. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Glorificamos, Señor, tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, tu palabra, Señor, es perfecta, es poderosa. Tu palabra, Señor, hoy ha querido enseñarnos, Señor, acerca de lo que quiere, lo que es misericordia, quiero y no sacrificio, Señor. Hay muchas personas en el mundo que se creen estar sanos porque dicen creer en Dios, pero por una tradición, por una religiosidad, pero realmente tienen resentimiento, dolor en su corazón, tienen rabia, tienen ira y tienen su alma enferma y necesitan ser sanos, necesitan de la presencia de Cristo Jesús, necesitan tener un encuentro con Cristo Jesús para que ese pecado, esa alma sea sana y así puedan disfrutar del reino de los cielos, Señor. Hoy nosotros, Señor, damos gracias porque tu palabra llegó a nuestro corazón y hoy podemos decir que pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús. Oramos por todos aquellos que tienen ese corazón enfermo, lleno de pecado, para que se conviertan, reconozcan que necesitan del Salvador, así como estos publicanos necesitaban del Salvador, el Señor Jesucristo. Así estos también necesitan de Cristo Jesús para que tengan la oportunidad de ir al cielo. Hoy nosotros damos la gloria, la honra, la alabanza a Cristo Jesús, nuestro Salvador, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.